Yo les quería hablar el día de hoy de la regulación de los activos virtuales en México. Em, México tiene, bueno, en cuanto a la regulación cripto en general en el mundo, este año ha sido un año con mucho movimiento para las criptomonedas. Desde que El Salvador retiró como moneda de curso legal el, el Bitcoin, que el presidente de Estados Unidos y el presidente de Argentina sacaron meme coins con sus marcas personales al mercado, que también se anunció una reserva en criptomonedas en Estados Unidos. Las fluctuaciones de precios que ha habido muchas expectativas, mucho movimiento y pues bueno, también darles un contexto de cuáles son las funciones más allá de la especulación, como han hecho estas figuras políticas en sus países, de cómo se está trabajando y cómo está funcionando el cripto en México y un poco sus funciones. En México es el tercer país en Latinoamérica con mayor uso de criptomonedas y 14 en el mundo. Solo en Latinoamérica, solo en Venezuela y en Brasil se utilizan más las criptomonedas. 3.1 millones de mexicanos poseen criptomonedas. La mayoría, o todavía no la mayoría, pero para el volumen de mercado que representa en cuanto a activos, que el 40% sean personas jóvenes entre 18 y 31 años, es un indicativo de que las generaciones más jóvenes están dispuestas a adoptar las criptomonedas y entienden más o están más familiarizadas con el uso de la tecnología para transacciones financieras y también para pues tener sus ahorros o incluso la especulación también. Em, en México, uno de los principales usos que se le da a las criptomonedas, y estas son principalmente transacciones que se realizan entre empresas, eh, son el uso de las stablecoins. Se envían remesas. México es el segundo país en el mundo con mayor recepción de remesas. Estas remesas representaron en cripto en 2023 63.300 millones de dólares y México también es uno de los mercados más grandes en Latinoamérica para el sector fintech. ¿En dónde está regulado en México? En la para regular las instituciones de tecnología financiera, también conocida como Ley Fintech, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta es conocida como la Ley Antilavado, y hay una circular emitida por el Banco de México en 2019 para regular los activos virtuales. Vamos a entrar a un pequeño detalle de cada una de ellas, qué es lo que estamos haciendo en México para tener esta regulación y el uso de estos criptoactivos. En la ley FinTech tenemos como definición de activo virtual una representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos. Ahora, eh, esto ya es una definición que nos está otorgando que se puede utilizar entre el público como medio de pago. Este es un hincapié que quiero hacer porque después hay algunas connotaciones con otras partes de esta regulación. Y no se entiende activo virtual las monedas de curso legal en territorio nacional o las divisas. Y aquí viene esta referencia de cómo el Banco de México, el Banco Central de nuestro país, va a regular estas activos virtuales también. Ahora, la ley FinTech nace para particularmente crear otro tipo de instituciones financieras con un poco más de libertad. Eh, Crea, por ejemplo, las IFPES, que son billeteras electrónicas, billeteras digitales. Estas tienen una regulación un poco más laxa que los bancos, pero también tienen actividades mucho más restringidas. No pueden realizar actividades de captación. La captación es recibir recursos del público para colocarlos posteriormente. Estas son, por ejemplo, las cuentas bancarias corrientes que todos conocemos. Ellos más bien reciben estos fondos y pueden hacer transferencias con estos fondos. Son instituciones que actualmente están un poco limitadas, pero uno de los mercados que estaba permitiendo la ley a los que pudieran entrar para no entrar en un mercado financiero más regulado es otorgarles la posibilidad de utilizar activos virtuales.
activos virtuales que el Banco de México debía señalar. Y para esto le otorgaba la posibilidad no solo de darles cuentas a sus clientes en moneda nacional o divisas, sino también les daba esta posibilidad para dársela en activos virtuales. Como tal, estas dos fracciones del artículo 22 de la ley FinTech nos daban esta posibilidad de que pudieran tener cuentas tanto en moneda de curso legal como activos virtuales. Y a pesar de eso, la circular emitida por el Banco de México, en lugar de señalar con cuáles activos virtuales sí se puede operar, lo que hizo fue que solo pudieran utilizarlo para operaciones internas. Eh, Genera una obligación de que tengan que tener un permiso para operar con estos activos virtuales y principalmente lo que trata de evitar es transmisión de cualquier riesgo a los clientes. Para esto también no les deja tener pues billeteras electrónicas, que son la finalidad de las fintechs, con estos activos virtuales, sino simplemente para realizarlo para operaciones internas. ¿Qué significa esto de operaciones internas? Que a pesar de que no puedan tener estas cuentas, las transacciones internacionales o lo que sea que quieran hacer internamente sin que llegue al público en general, lo pueden hacer con estos activos virtuales. Entonces, sí se están utilizando, por ejemplo, para hacer estas transferencias internacionales, pero no se le puede dar esta opción al cliente directamente, sino que al cliente simplemente se le muestra su saldo en pesos, en divisas, dependiendo del caso. Em, Posteriormente, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria de Valores lanzan un comunicado para advertir los riesgos de utilizar activos virtuales. Entre otras cosas, advierten de la volatilidad y otro tipo de problemas que puede generar el mercado de activos virtuales. Y en estos menciona que las actividades de stablecoin son equiparables a las actividades de captación. ¿Qué significa esto? Como mencionábamos, son actividades restringidas para determinado tipo de instituciones financieras mucho más reguladas. Ni siquiera las fintechs pueden tener este tipo de actividades. Entonces es una restricción extremadamente amplia y a pesar de lo que mencionábamos, del volumen de transacciones que se están haciendo ya en stablecoins, esta autoridad está considerando que es una actividad de captación, que en general las actividades de captación se dan con monedas de curso legal. Entonces ya podemos ver, entre otras cosas, las contradicciones que están saliendo entre lo que opinan las autoridades mexicanas y lo que el legislador quiso decir. Ahora, dentro de la definición de activo virtual, de lo que mencionábamos anteriormente, que define la ley FinTech, también tiene un párrafo que dice que el activo virtual no es moneda de curso legal y no está respaldado por el gobierno federal ni por el Banco de México. Esta especie de disclaimer que hacen que no existe un respaldo por parte de autoridades gubernamentales ni nuestro Banco Central, obviamente lo que trata de hacer es pues separar a nuestras autoridades de cualquier tipo de activo virtual que está en el mercado. Hay activos virtuales que son emitidos por bancos centrales que se les conoce como CBDCs. En México, aquí estás expresamente señalando que este no es el caso, a pesar de que sí haya stablecoins en circulación y demás. Ahora, al decirnos este punto, la ley FinTech está excluyendo directamente de la posibilidad de definirlo como dinero. Y la ley monetaria, dentro de las fracciones que señala cuál es la definición de dinero y cuáles bienes tienen poder liberatorio, no señala los activos virtuales. Entonces, por lo tanto, no lo podemos considerar como dinero, lo cual también es una pequeña contradicción con el tema de captación que mencionábamos antes. Em, ¿Cuál sería la naturaleza jurídica? Es un bien mueble intangible, es muy similar a las acciones que están en el mercado. Las acciones, por cierto, están expresamente en la ley de instituciones de crédito separadas, no se consideran captación la colocación de acciones, lo cual, pues bueno, ya podemos ver que tanto como esta definición como otras definiciones similares lo separan de la captación. Entonces, el hecho de que específicamente
lo quieran considerar nuestras autoridades como captación, pues hay una contradicción también de criterios. Y los efectos es que no tiene poder liberatorio. Al ser un bien mueble, causa IVA su compra y su venta. Y los swaps, que son intercambios de un activo virtual por otro activo virtual, se consideran permutas. Y las permutas causan doble IVA, ¿no? Tanto de uno de los bienes como del otro de los bienes. Ahora, em, pasando al tema de la regulación antilavado, solo mencionar eh, cómo lo define el artículo 18. Es en cuanto a las personas distintas entidades financieras que ofrecen habitual y profesionalmente el intercambio de activos virtuales, compra, compra-venta o medios de custodia para sus clientes. Estas son las actividades que si está realizando alguna, por ejemplo, exchange o alguna persona moral, por lo que comentábamos anteriormente, diferente a las fintechs también. Las fintechs ya tienen también su propia regulación de lavado de dinero. Y la obligación de registro de actividad vulnerable y presentar avisos ante la unidad de inteligencia financiera. Entonces, en México como tal no hay licencias, no tenemos ni siquiera esta autorización de Banco de México que mencionábamos, es una licencia como tal, pero tenemos un registro y el permiso de Banco de México y son 645 unidades de UMAS, que son unas unidades de medida que utiliza el gobierno que se van actualizando conforme a la inflación y 72,000 pesos en 6 meses. Si se hacen estas transacciones por parte de individuos, se tiene que registrar, son alrededor de 3,600, $3,700 los que se tienen que realizar en transacciones para que se tengan que presentar estos avisos. Todos modos, todas estas empresas tienen que llevar un registro de sus clientes desde el primer momento, tienen que hacer un onboarding, tienen que hacer un KYC, un KYB, dependiendo también si son eh, personas morales. Y pues bueno, ir registrando también el tipo de transacciones que se están haciendo. Ahora, la UIF, que es la autoridad ante la que hay que darse de alta, es una autoridad dependiente de la Secretaría de Hacienda, nos señala que incluso si se están ofreciendo estos servicios en el extranjero, lo cual es necesario para la mayoría de los participantes en el mercado, o sea, si se están haciendo compras y ventas de activos virtuales, normalmente se hace en el extranjero porque al ser exportaciones o importaciones de bienes intangibles, eh, no causan IVA. Entonces, esta es la forma de que se pueda realizar esta oferta de activos virtuales sin salirse del mercado, porque agregar 16%, que es la tasa que hay aquí en México, pues obviamente encarecería demasiado estas transacciones y la gente no estaría interesada en realizarlas. Entonces, esta es la forma en la que normalmente se hace. Pero también las empresas que se encuentran en el extranjero, a pesar de que estén en jurisdicciones de otro país, deberían de presentar los avisos también que señala el artículo que estábamos mencionando anteriormente, que está en la ley. Entonces, pues es uno de los factores a considerar. También hay formas de generar estructuras para que este cumplimiento lo pueda hacer una empresa mexicana y que esté más directamente relacionado, porque se necesita un registro federal de contribuyentes para hacer la presentación de estos avisos y eso también carga con ciertas connotaciones fiscales, incluso si son empresas en el extranjero. Em, en cuanto a qué se está trabajando, qué están trabajando los legisladores en cuanto a las modificaciones que pretenden las leyes, se han planteado desde 2022 que a la ley monetaria se le agregue los activos virtuales autorizados por el Banco de México. Una vez más, que todavía no hay una señalamiento por parte del Banco de México de cuáles serían para la ley FinTech estos activos virtuales, pero bueno, otra vez dándole esa responsabilidad al Banco de México, que evidentemente no tiene intenciones de vincularse con activos como estos descentralizados que van un poco en contra del status quo conocido, que no tienen una vinculación con otros bancos centrales o autoridades con las que se tengan una relación clara, sino que son emitidas por particulares o, pues bueno, que también tienen protocolos autónomos para esta generación de activos. Entonces, aquí hay también esta especie de retraso
que incluso si se quisiera considerar como moneda circulante con este poder liberatorio que excluya este IVA, pues bueno, no tendríamos esa definición por parte de México y probablemente no la habría hasta que haya una regulación internacional un poco más clara, particularmente en Estados Unidos, que hay muchos movimientos ahorita relacionados con esto, propuestas de Trump, que todavía no hemos visto que se formalicen o avancen. Y se propuso también una modificación a la ley del impuesto sobre la renta. Obviamente las autoridades fiscales son de las más interesadas en empezar a encontrar una forma para poder capitalizar también este mercado emergente y se propuso que fuera un 10% sobre las ganancias obtenidas a lo largo de un año. Estas reformas no han sido aprobadas, entre otras cosas, la agenda legislativa no ha estado enfocada en el mercado de activos virtuales. El Estado mexicano ha estado en una actitud más bien de esperar y ver qué pasa, porque hasta ahora no ha habido sanciones a ningún participante en mercados de activos virtuales. Entonces parecería que están más bien esperando a que el mercado evolucione y ellos poder ya después tomar otras decisiones. Y mientras tanto, sí hay formas en las que las empresas puedan desarrollar estas actividades sin necesidad de caer en otro tipo de incumplimientos. Ahora, a pesar de todo lo que hemos estado mencionando, eh, parecería que al haber un volumen tan grande de, de intercambios de remesas con el uso de las stablecoins, sí debería de haber una regulación más clara. Habría que definir si son actividades de captación. Ahora sí, claramente, que desde mi punto de vista, así como se trabaja en la ley de instituciones de crédito, que la colocación de acciones no son actividades de captación, también sería lo ideal en este caso y que se hiciera probablemente una regulación específica para los emisores, sin caer en una regulación tan restrictiva como la que tienen los mercados europeos. Lo que sí es fundamental y sí daría tranquilidad al mercado y mucha mayor claridad sería una regulación fiscal más eficiente. Actualmente se está cumpliendo con las regulaciones como si fueran bienes muebles únicamente, intercambio, compra, venta, almacenamiento y demás, pero si se pudiera acercar la regulación fiscal, por ejemplo, para eliminar el IVA, ponerlo en tasa cero o hacer cambios relativos con esto, para que las empresas mexicanas pudieran ofrecer esto sin necesidad de acudir a empresas extranjeras o hacer un esquema alrededor de esto, también facilitaría y además permitiría a las autoridades tener un control más claro de la información, particularmente en lavado de dinero, que es el punto principal que hay que atender siempre en estos temas. Y que a pesar de esta definición de la UIF sobre el cumplimiento de las empresas extranjeras, al no haber sanciones todavía, ni tampoco tener un alcance internacional suficientemente fuerte, eh, pues no hay como tal un cumplimiento cabal en todos los sentidos de esto, a pesar de que muchas empresas ya están empezando con este compliance a nivel nacional. Y en cuanto a las instituciones de tecnología financiera, pues si la ley ya está permitiendo esto y la ley es de carácter superior, y por lo tanto debería de tener el Banco de México que alinearse con lo que el legislador dijo y no contradecirlo en este caso, al quitarle esta posibilidad de generar estas cuentas de uso corriente para los participantes. Creo que sería importante otorgarles este permiso ya para generar las cuentas y también para tener una regulación más clara y hacerlas más competitivas en el mercado internacional. Argentina ya está sacando actualmente una regulación para darle permisos a estas instituciones. Hay otros países que ya se están moviendo en esta dirección. Entonces, sí les daría una ventaja competitiva y además un caso de uso más fuerte, no ser solo billeteras digitales de monedas de curso legal, sino que puedan transaccionar con más cosas y hacer este mercado más interesante, más incluyente, de más rápida transformación, considerando que México es también uno de los países con algo de rezago en cuanto a la bancarización. Em, pues bueno, yo les quiero agradecer su tiempo. Muchas gracias.